Muy bien, en el video del día de hoy vamos a hablar sobre criterios de divisibilidad. Este es un tema muy importante independientemente del grado de la edad. Es un video que la verdad sería muy útil que lo compartieran porque hay muchas personas que no saben de esto y entonces a veces se la pasan pensando en qué hacer para saber si un número es divisible o no entre otros. Claro, solo vamos a aplicarlo a los primeros números, ¿verdad? Estaremos hablando de los números del 2 al 10. Primero vamos con el número 2. Para saber si un número es divisible o no entre el número 2, la regla es sencilla. El número se puede dividir entre 2 si el número es par. Ahora, ¿cómo saber si un número es par? Yo sé que esto es de segundo o tercero primaria, pero por si se les olvida, un número es par si su última cifra, es decir, la de las unidades, es 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces, si el número tiene en la cifra de las unidades uno de estos 5 números, el número es par y por lo tanto es divisible entre 2. Al decir que es divisible, quiere decir que la división es exacta, no habrían decimales. Así que, número 2. Vamos con el número 3. Recuerden, los criterios de divisibilidad solamente nos ayudan a saber si el número es divisible exactamente. Entonces, vamos con el número 3. Un número es divisible dentro de 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿Cómo así la suma de sus dígitos y todo eso? Bueno, los múltiplos ustedes ya los conocen, pero por ejemplo, 471. Entonces vengo yo y sumo 4 más 7 más 1. 4 más 7, 7, 8, 9, 10, 11. Y 11 más 1 nos da 12. Entonces, 12 es un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12. 12 es múltiplo de 3. Entonces, 471 sí es divisible dentro de 3. O sea que si yo hiciera esta división, me va a dar un resultado exacto. 583, entonces sería 5 más 8 más 3. 5 más 8 nos da 13. Y 13 más 3, 14, 15, 16. 16 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, si yo realizara esta división, el resultado no sería exacto porque este número no es divisible dentro de 3. 192. 1 más 9 más 2. 1 más 9, 10. 10 más 2, 12. Ya habíamos visto que 12 sí, entonces sí es divisible dentro de 3. 14.516. ¿Será que se puede ir dentro de 3? Entonces sumo 1 más 4 más 5 más 1 más 6. 1 más 4, 5. 5 más 5, 10. 10 más 1, 11. Y 11 más 6, 17. Entonces, 17 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 14.516 no es divisible dentro de 3. Y 24.714. Entonces sumamos 2 más 4 más 7 más 1 más 4. 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 1, 14. Y 14 más 4, 18. Entonces 18 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, si yo dividiera 24.714 dentro de 3, el resultado sería exacto. Entonces, esta es la regla para el 3 y así es como se aplica. Vamos con el siguiente número. Vamos con el número 4. Bueno, el número 4 tiene esta regla. Si los últimos dos dígitos de un número son ceros o son múltiplos de 4, entonces el número es divisible dentro de 4. Para esto debemos de conocer los múltiplos de 4 hasta el 100 prácticamente. Y algunos quizás dirán, bueno, yo solo lo conozco hasta el 40. Bueno, deben de saber que después al llegar a 40 es como que si fuera 0. Entonces, 44, 48, 52, y nos seguimos yendo de 4 en 4. O sea, hay que conocerlos para poder utilizar esta regla. Entonces, 100 termina en 00. Por lo tanto, podemos decir
que 100 sí es divisible exactamente dentro de 4, porque cumple con la regla. 236, bueno, 236 termina en 36. 36 será múltiplo de 4, entonces 36. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ustedes se recuerdan, 4 por 9, 36. Entonces sí es múltiplo de 4. 23. Bueno, 23 no es múltiplo de 4. Los múltiplos de 4 van después de 16, sigue 20 y después 24. En ningún momento se menciona el 23. Por lo tanto, podemos afirmar que 1523 no es múltiplo de 4. 24.684. Entonces, 84. ¿Será que sí? ¿Será que no? Llegamos a 40, que es la tabla, bueno, la parte común de las tablas, que es hasta el número por 10. 40 y ahí murió. Pero si doblamos este número, el siguiente número volverá a ser múltiplo. Entonces, el doble de 40 es 80. 80 es múltiplo de 4. Si 80, para conocer el siguiente múltiplo después de 80, solo sumo 4. 81, 82, 83, 84. Entonces, 84 sí es múltiplo de 4. Y por lo tanto, todo el número 24.684 también es múltiplo de 4. O sea, es divisible dentro de 4. 72.826. Nuevamente me baso en el 26. Volvemos a repetir los múltiplos. Luego de 16 está 20, luego de 20 está 24 y luego de 24 está 26. No, ¿verdad? Está 28. Porque recuérdense que nos vamos de 4 en 4. Entonces, 26 no cayó entre los que mencionamos. Por lo tanto, podemos afirmar que 72.826 no es divisible exactamente dentro de 4. Entonces, otra regla más. Vamos con el siguiente número. Número 5. El número 5 es bastante sencillo, quizás es la que todos conocen, esta sin necesidad de que alguien se los haya explicado. Si el último número es 5 o 0, se sabe que el número es divisible dentro de 5, entonces solo me baso en el último número, no debo de ver los primeros. Y entonces, si el último número es 5, entonces este número sí es divisible dentro de 5. Si el último número es 0, entonces el número sí es divisible dentro de 5. Solamente eso, si termina en 0 o en 5, el número se puede dividir exactamente dentro de 5. Es decir, que si termina en otro número, como lo es 3, como lo es 7 o cualquiera de los otros, entonces ese número no será divisible dentro de 5. La regla del 5, la más fácil quizás de todas. Siguiente número. Número 6. Para el número 6, la regla es, es retroceder un poco en las que ya conocemos. ¿Cuál es? Un número será divisible dentro de 6 si este cumple con las reglas del 2 y del 3. Es decir, aplicamos la regla del 2 y la regla del 3. Si este número cumple efectivamente con las dos, entonces es divisible dentro de 6. Si solo cumple con una de ambas, entonces no. Y si no cumple con ninguna, menos. 6.236. Primero aplico la regla del 2. ¿El último número es par? Sí. Entonces ahora aplico la del 3. 6 más 2 más 3 más 6. 6 más 2, 8. 8 más 3, 11. Y 11 más 6, 17. 17 no es múltiplo de 3, entonces cumple con la del 2, pero no con la del 3. Entonces no es divisible dentro de 6, debe de cumplir ambas. Ok, 7543. ¿El último número es par? No. Entonces desde ahí ya no hay que hacer nada más. Ya no hago la del 3 y de una vez digo este número no es divisible dentro de 6. 6288. Bueno, el último dígito que tiene es par, entonces cumple con la del 2. Y para ver si cumple con la del 3, 6 más 2 más 8 más 8. 6 más 2, 8. 8 más 8, 16. Y 16 más 8, 24. 24 sí es múltiplo de 3. Entonces este número sí es divisible dentro de 6 porque cumplió con las dos reglas.
Y 5722. ¿El último número es par? Sí, cumple con la del 2. Ahora 5 más 7 es 12. 13, 14, 15, 16. Entonces, bueno, no es divisible dentro de 3, solamente cumplió con una regla, por lo tanto, no es divisible dentro de 6. Entonces, esto es para que se den cuenta, debe de cumplir las dos reglas. Si no, no. Número 7. El número 7 presenta una regla bastante rara, bastante extensa. No es muy conocida, no es muy común. Y muchos dicen que prefieren no utilizarla por el hecho de que quizás la ven muy compleja. No es compleja. Y cuando no se tiene una calculadora a mano, resulta muy útil. Vamos a ver. Se separa el último dígito de la derecha, o sea, el de las unidades. Se multiplica por 2 y se le sustrae al número que me ha quedado. Y se analiza si el resultado que yo obtengo de esa resta es múltiplo de 7. Si yo puedo decidir ya con certeza que el número que me quedó es múltiplo de 7, entonces el número original es múltiplo de 7. Pero si luego de hacer la resta aún no sé, debo repetir el proceso. Entonces vamos viendo. 217. Separo de primero el último dígito, es decir, el 7. Entonces, paso número 1 lo separo, lo vamos a poner aparte. Paso número 2 se multiplica por 2, entonces 7 por 2, 14. Paso número 3, se le sustrae al número que queda. El número que queda, es decir, ya sin el 7, es 21. Si a 21 le resto 14, mi resultado es 7. Si el resultado es múltiplo de 7, entonces el número original sí es múltiplo de 7. ¿Cómo me quedó 7? Quiere decir que 217 sí es divisible dentro de 7. Es divisible. 1428. Entonces vengo yo y nuevamente separo el último número, luego multiplico por 2 y nos va a quedar 16. Al número le resto el 16. Bueno, tiene que saber hacer la resta. Como no tiene le presta, 12 menos 6 me queda 6. Este se convirtió en 3. 3 menos 1 es 2. Y bueno, este no ha hecho ninguna función, no se le resta nada y lo bajo. 126. 126 será múltiplo de 7, no lo sé, todavía no puedo saberlo, no me sé las tablas hasta ese nivel, van a decir. Entonces vuelvo a repetir el proceso. Separo el último número, lo multiplico por 2, sería un total de 12. Y al número que me había quedado, que es 12, se lo resto. 12 menos 12 es 0. Bueno, ustedes van a decir, ¿y el 0 será múltiplo? 0 es múltiplo de todos los números, porque todos los números al multiplicarse por 0, ya lo vimos en las propiedades, o ustedes lo sabrán por propiedades, cualquier número por 0 nos da 0, entonces 0 sí es un múltiplo de 7. Entonces 1428 entre 7 sí nos daría un resultado exacto, es decir, estos dos números sí son divisibles entre 7 y así yo puedo continuar. Entonces si me dan un número, vamos a ponerlo con otro color, por ejemplo 12.382, a ver, solo lo acabo de poner. Entonces otra vez separo, lo voy a hacer con este color, separo el número, el último número es 2 por 2 es 4 y se lo resto a 1238. A 1238 le resto 4 y me da 1234. Estoy lejos de saber si el número se puede dividir dentro de 7. Repito la operación. Tomo el último número, sería 4 por 2, 8, y a 123 ahora le resto 8. 123 menos 8 nos va a dar 115. Todavía no lo puedo saber, entonces separo el último número, que sería 5.
5 por 2, 10. A 11 le quito ese 10 y me queda 1. 1 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, este número podemos asegurar no es múltiplo de 7. Entonces vean, hay que saberse la regla, ¿sí? Hay que saberse esta regla. Repitiendo este proceso con varios números nos vamos a dar cuenta. Si ustedes todavía no están muy convencidos o muy seguros, búsquense un número cualquiera y que ustedes sepan si es múltiplo de 7, un número grande, mayor a 1000 si se puede. Y entonces digan, bueno, yo sé que es múltiplo de 7, entonces voy a seguir todo el proceso a ver si mi resultado final es múltiplo de 7. Lo realicen y así ustedes se van a dar cuenta y así practican esta regla. Es un consejo útil. Nos faltan aún 3 números. Vamos con el siguiente. Número 8. La regla del número 8 es como la del 4. Llega a veces a ser un tanto obsoleta porque solo nos sirve a partir de números mayores a 1000. Para números menores a 1000, la regla del 8 no funciona y por lo tanto, pues para los que no se saben los múltiplos hasta 1000, tienen que estar probando para ver si se puede dividir o no dentro de 8. ¿Cuál es la regla del 8? Si sus últimos 3 dígitos son ceros o múltiplos de 8, el número es divisible entre 8. Por ejemplo, 1440. Bueno, me baso solo en sus últimos 3 dígitos. Entonces, no son ceros los 3, entonces no puedo aplicar esa parte. Debo de saber si son múltiplos de 8. Bueno, 440. Y me pongo a pensar. Ok, 80 conozco, es múltiplo de 8. El doble, 160, múltiplo de 8. Continúo. Luego de 160 sigue 240, múltiplo de 8. Continúo, luego sigue 320, múltiplo de 8. Luego continúo y llego a 400, es múltiplo de 8. Me pido 80 en 80. Y al llegar a 400 me voy 408, 416, 424, 432, 440. Logré analizar hasta ese punto y entonces puedo afirmar que este número sí es múltiplo de 8. 1440 es múltiplo de 8 porque sus últimos 3 dígitos fueron múltiplos de 8. Como les digo, resulta ser un poco obsoleto, pero aquí resulta ser más fácil. Los últimos 3 dígitos equivalen a 32. 32 es múltiplo de 8. Esas las sabemos, 8 por 4 es 32, entonces de una vez puedo decir que sí. 12.032 es múltiplo de 8. 15.000 aplica la regla de que como los últimos 3 son 0, entonces sí es múltiplo de 8. Y 10.088, otra vez me baso en los últimos 3, como los últimos 3 equivalen a 88, me pongo a pensar que 88 es múltiplo de 8. 8 por 10 es 80. Entonces si yo le sumara 8, conozco el siguiente múltiplo. 80 más 8 es 88, entonces cabal da. Y por lo tanto este número sí es divisible dentro de 8. Como les digo, si los números son así de fáciles como estos 3, no hay ningún problema, porque los múltiplos de 8 hasta el 100 los podemos averiguar fácil. Pero así como este, vean lo que tuvimos que ir haciendo para ir tanteando si sí o no. Entonces, por eso hasta cierto punto es un poco obsoleta, porque si el número que estoy buscando es 630, pues me toca buscar múltiplo por múltiplo. Y pueden usar la estrategia que yo utilicé, hay más. Pero así, regla específica, no habría. Entonces, para números ya grandes, sí no sirve. Vamos con el siguiente. Siguiente número es el 9. Estamos por terminar, ya mero. La regla del 9 se parece mucho a la del 3. Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9, entonces sí, es lo único que cambia. En la del 3, la suma de sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3. Ahora la suma de los dígitos deben ser múltiplos de 9. Entonces, por ejemplo, 476. 4 más 7 más 6. 4 más 7 nos da 11. 11 más 6 nos da 17. Entonces, podemos afirmar que no, porque llegamos a 17. 17 no es múltiplo de 9. 363. 3 más 6 más 3. 3 más 6 es 9. 9 más 3 es 12.
12 no es múltiplo de 9, es múltiplo de 3, pero no de 9, entonces no es divisible. 543, bueno, va a suceder la misma historia. 5 más 4 más 3, 5 más 4, 9, 9 más 3, 12. 12 no es múltiplo de 9, entonces no. Ahí sí que muy pocos números son múltiplos de 9. Pero tenemos al último, 63.774. Y bueno, yo me diría, bueno, lo pongo en la calculadora y a ver si me da. Si uno se sabe las reglas, no es necesario. Suma entonces 6 más 3 más 7 más 7 más 4. 6 más 3, 9. 9 más 7, 16. 16 más 7, 23. Y 23 más 4 nos da un total de 27. 27 sí es múltiplo de 9. Eso quiere decir que todo este número sí puede ser dividido dentro de 9. Entonces es igual a la regla del 3, con la diferencia que nuestras probabilidades van a bajar muchísimo, porque a menos de que la suma de los dígitos de un 9, un 18, un 27, un 36, un 45, es decir, los múltiplos de 9, que son pocos la verdad, entonces el número sí será divisible dentro de 9. Aquí tenemos este ejemplo y vamos con el último número, el más fácil. Número 10. En este número no voy a enfatizar mucho, ustedes pues quizás ya lo han descubierto, la gente muchas veces por naturaleza descubre cómo funciona la regla del 10. Y es, si el último dígito es 0, nada más. Si el último dígito de cualquier número es 0, ese número es divisible dentro de 10. Entonces es fácil. Yo digo 15.470. Con que tenga un 0 al final, de una vez, sí es divisible. Mientras que si el último número no es 0, entonces de una vez no es divisible dentro de 10. Y así de simple funciona la del 10. No hay excepciones, no hay consideraciones, no hay casos especiales, nada. Así de fácil. Si el último dígito es 0, no importa todos los que estén antes, es divisible dentro de 10. Mientras que si el último es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces no es divisible dentro de 10. Y bueno, esas son las reglas de divisibilidad. Son muy útiles cuando ya aprendemos a manejar todas del 2 al 10, porque ayuda mucho cuando hay que encontrar mínimos, máximos, cuando hay que simplificar fracciones, por el hecho de que uno ya sabe cuándo se puede dividir o no un número entre los primeros números, ¿no? Entre los dígitos y el 10. Como les digo, es cuestión de repasarlo. Espero aprovechen el video y que les sirva bastante. Algunas reglas de aquí son bastante curiosas. Es bueno si ustedes las pueden compartir con alguien. Por lo menos la del 7, que no muchos la conocen. Entonces, ¿cuál les recomiendo manejar? Es muy importante que manejen siempre la del 2, la del 3, la del 9. Esas dan a veces mucho problema y son muy útiles. Entonces, se las recomiendo. Eso es todo en este video. Espero hayan tomado sus apuntes.